Gloria al Señor. Una vez más, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas, capítulo 24, versículo 46. Lucas, capítulo 24, versículo 46. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. En esta hora, amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con el título, hablando acerca bajo el título Cristo sufrió por nosotros. Amén. Ese, hermanos, es la cosa más preciosa que Dios, nuestro Señor, Dios y Padre, hizo por nosotros al enviar a Jesucristo para padecer, para que nuestros pecados sean perdonados y limpiados. Y la única manera que había era de que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, limpio, puro, viniera y muriese en nuestro lugar. Y hemos estado hablando, amados hermanos, acerca de este tema, de lo que Cristo padeció. Y en esta hora sí vamos a entrar ya más específicamente en el padecimiento de Cristo cuando vino a esta tierra. Desde el momento, amados hermanos, que Cristo vino a esta tierra, que fue cuando nació y que fue engendrado en María por medio del Espíritu Santo. Fíjese la voluntad de Dios, hermanos, tan linda, tan preciosa. Siempre lo hemos dicho que el deseo de Dios es hacerle bien. Desde el mismo momento de que Dios decide enviar a Jesús, es para salvar al hombre, para hacerle bien al hombre y a la mujer. Y cuando aquellos ángeles, que ya que nació Jesús en Belén de Judea, aquellos ángeles que fueron a anunciarle a los pastores que estaban ahí afuera de la ciudad y que estaban cuidando sus ovejas, ellos estaban ahí cuidando sus ovejas en la noche y se les aparecieron unos ángeles y ellos se espantaron tremendamente, los pastores. Los ángeles les dijeron que no se turbaran, que no se espantaran. Ahí en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Que no se turbaran. Y luego dice que una multitud de ángeles empezaron a cantar un coro diciendo, ahí en Lucas 2:14, ahí delante de los pastores de ovejas, gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire, ahí podemos ver la voluntad de Dios para con el hombre. ¿Cuál era y cuál es? Paz. Hacerle bien al hombre. Desde el momento en que Dios, hermanos, ya se engendró Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. En la mente de Dios, en la voluntad de Dios, es traerle paz al hombre, es hacerle bien. Dice, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero qué tremendo, hermanos, la actitud del hombre. Vemos que inmediatamente cuando Jesús nació y que le fue notificado a Herodes que Jesús había nacido, ¿qué quiso hacer inmediatamente Herodes? Matarlo. Cuando la voluntad de Dios es darle paz, es hacerle bien, buena voluntad. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Pero ¿cuál es la conducta y la reacción del hombre hacia Jesús, el Hijo de Dios? Es rechazarlo desde el momento en que nació. Fíjese, matarlo. Qué tremendo, ¿no? Cómo la gente viene endemoniada. Y esa no es otra cosa más que la naturaleza del hombre caída, la naturaleza carnal del hombre, que no le interesa, hermanos, nada que lo que tenga que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No le interesa saber nada lo que tenga que ver con Dios. Mire, muchos en este momento, el lugar, según dicen que están celebrando el nacimiento de Jesús, según, pero es de lo que menos se acuerdan, de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a hacerse carne.
Habitar entre nosotros es lo que menos se acuerdan. Ahorita el hombre anda en borracheras. Ahorita está pensando, ahorita andan en las compras de pánico. Sobre todo comprando cerveza, vómitos de Satanás, alcohol y cuánta cosa. ¿Para qué? Para que supuestamente mañana festejar no sé qué cosa, según dicen que el nacimiento de Jesús. Sabemos que no nació Jesús mañana. No nació Jesús el 25. No nació Jesús el 25 de diciembre. La fecha no se sabe, no vamos a estar ahorita en detalles de cuándo nació y no sé qué. Cristo, hermanos, Él vino el día que haya nacido Jesucristo. La verdad es que Jesucristo vino y nació en este mundo a través de una mujer pura y limpia como era María. Y el Espíritu Santo vino y posó en ella y fue engendrado el Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. El ángel le dijo: no temas, María, porque lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Pero ¿qué hace el hombre? Celebrando ahorita, celebran todo menos que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, sino que ahorita aprovechan para precisamente estar en sus deleites, en sus pecaminosidades, en sus maldades. Entonces Jesucristo, desde el momento de que nació, hermanos, empezó el ataque hacia su persona, a quererlo matar, a quererlo destruir. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es el hombre. Ya que Jesús, el Hijo de Dios, pues nació en este mundo, para principio de cuentas, el mismo hecho de hacerse hombre, el Dios eterno, en la persona de Jesucristo, eso ya es una humillación, o era una humillación, o es una humillación. Porque ahí dice, así dice ahí en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, desde el momento que se hace hombre, que es engendrado, desde ese momento Él ya se estaba humillando a sí mismo, ya había empezado a padecer, a sufrir, hermanos. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo seamos salvos, para que el hombre y la mujer pueda tener vida eterna. Para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna a los que creen en su nombre. Gracias, Señor. Decíamos el domingo pasado que Jesucristo también, desde el momento que ya nació, no tenía dónde nacer. No tenía dónde nacer el Hijo de Dios, el dueño de todo, el dueño del universo, no tenía dónde nacer. Sabemos que, hermanos, la gente pues es muy vanidosa, ¿verdad? En esos tiempos. Decíamos que les gusta nacer en hospitales muy lujosos. Si tienen la manera, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero es una cuestión que a veces ni se tiene la manera y como quiera se le hace la lucha con tal de nacer o de tener a los bebés en un hospital muy lujoso. Qué tremendo. Cuando el Hijo de Dios, el dueño de todo, nació en un pesebre, en un establo. El Hijo de Dios, del Dios eterno. Y Él no se avergüenza, hermanos. Él no se avergüenza, hermanos, de haberse, o sea, Él despreció la vergüenza. No dijo: ay, qué vergüenza, ¿dónde voy a nacer? No. Yo conocí a una persona que su mamá lo tuvo en una mesa. Y pues la mamá ya se le parecía algo normal. Y le decía: aquí tuve a mi hijo en esta mesa. Y él le daba una vergüenza terrible. No quería que le daba mucha vergüenza que dijera a su mamá que había nacido él, que lo habían tenido ahí en una mesa. Pero el Hijo de Dios, hermano, ni en una mesa, fue en un establo, para que todos nosotros seamos salvos, para que todos nosotros tuviéramos la esperanza de vida eterna. Él no se avergonzó, sino que Él, hermano, menospreció la vergüenza. No le hizo caso a la vergüenza, sino que Él voluntariamente vino a este mundo a morir por nuestro pecado. Decíamos que inmediatamente que nació Herodes lo quiso matar. Y no solamente, hermanos, Herodes, sino que el mundo en general no lo aceptó a Jesucristo. Dice: en el mundo estaba,
ahí en Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Dice, y el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Y aún hoy, Dios hablándole al hombre, a la mujer, hablándole la palabra, diciéndole que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, y no les interesa, no les importa al hombre, a la mayoría de los hombres y de las mujeres. El mundo no le interesa a Jesucristo, no le interesa la vida eterna, solamente le gusta, hermanos, los placeres de este mundo, las cosas, los deleites, las cosas pasajeras de este mundo. Pero sabemos por la palabra que el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué tremendo, hermano, que usted... ¿Qué haría? Nosotros somos bien delicados. ¿Cuántos hay aquí que no son delicados? Si yo de repente, si usted va a mi casa o algo así, vamos a decir, y yo no lo recibo, que yo le vea, ¿quién es? Es el hermano, no voy a decir el nombre, que diga, no te recibo. ¿Usted cree que esa persona, el hermano que haya sido la persona que va a volver a mi casa? No. ¿O usted sí volvería? No, ni por error. Pero fíjese, hermanos, otra vez vemos el amor y la misericordia de Dios para con nosotros los hombres. La bondad y la misericordia y la compasión de Dios, de que a pesar de que vino al mundo, el mundo no le conoció, y que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él como quiera, hermanos, hoy en día, a pesar inclusive que muchas veces Dios le ha hablado a muchos hombres, Dios le ha hablado a hombres y mujeres, muchas veces le ha hablado a su vida, y lo sigue rechazando, lo sigue menospreciando. ¿Y qué sigue haciendo Dios? ¿Qué sigue haciendo Dios? Sigue teniendo paciencia, sigue teniendo misericordia, sigue esperando que el hombre se arrepiente y que vuelva a Él. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Por eso el hombre, hermanos, cree que como Dios no lo fulmina, no lo destruye, cree que todo está bien. Cuando el hombre rechaza a Dios, hermanos, no hay esperanza para él. Sin Dios, no, el hombre, dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. El hombre sin Cristo no es nada. Yo sin Cristo no soy nada. Nada, absolutamente nada. Nosotros, hermanos, somos los que necesitamos a Dios. Dios con nosotros o sin nosotros, Dios sigue siendo Dios. Los necesitados somos nosotros. Entonces Dios en su misericordia, Él quiso humillarse, tomar forma de siervo, de esclavo, y estar sujeto a pasiones de verdad de la naturaleza humana, a padecer como hombre. ¿Para qué? Para vencer al pecado. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado en todo. Dice en Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de Él que sus obras son malas. Vemos aquí que una y otra vez el Señor decía que el mundo lo aborrecía y lo sigue aborreciendo hoy. Cuando el mundo no quiere aceptar a Jesucristo, cuando el hombre y la mujer no se quieren sujetar a Dios, lo siguen rechazando, cuando no lo aceptan como Señor y Salvador de su vida, lo están rechazando y lo están aborreciendo. A mí el mundo me aborrece, porque yo doy, dijo Cristo, porque yo doy testimonio de Él que sus obras son malas. Por eso el mundo no quiere a Cristo, porque Jesucristo le dice que sus obras son malas. Entonces, ¿qué hace el hombre? Como sabe que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a morir en la cruz del Calvario y que nos habla a través de esta palabra, le habla al hombre su pecado, le dice su pecado para que se arrepienta y se aparte y lo deje y alcance la misericordia y la salvación en Cristo Jesús. Entonces, como este Cristo, el único Dios verdadero, que es el Hijo de Dios, como no les gusta lo que le dice, entonces se inventan un monigote. Y ese monigote pues no les dice nada. Entonces se inventan un Cristo
el Cristo del mezquitín y el Cristo de no sé qué, porque se inventan, porque no quieren al Cristo que los redarguye de pecado. No quieren que Cristo les diga que están en pecado y que tienen que apartarse de él. Entonces, como el hombre no quiere eso, por eso aborrece a Cristo, porque Cristo da testimonio de las maldades, da testimonio de las obras que son malas. Por eso el mundo lo aborrece a Cristo. Por eso la gente no quiere venir a Cristo, porque quieren seguir en su pecado. Dice la Biblia ahí, también dice en Romanos 1:30 que el hombre es aborrecedor de Dios. Pero aunque la gente dice, no, pues yo amo a Dios. Cualquiera que usted le pregunte dice, no, yo amo a Dios. Pero Cristo es claro en su palabra: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos con él morada. Entonces, si el hombre dice, yo amo a Cristo, tiene que guardar su palabra. Si no guardamos la palabra del Señor, entonces no lo amamos, y si no lo amamos, entonces lo aborrecemos. Y el mundo aborrece a Cristo. Esos que no quieren a Cristo, que lo cambian por una religión, que lo cambian por un monigote, que lo cambian por cualquier otra cosa, son aborrecedores de Dios. ¿Por qué? Repito, ¿por qué no quieren a Cristo, ese Cristo, el Cristo vivo, al único Cristo y al Dios verdadero y a Jesucristo? ¿Por qué no lo quieren? Porque Él da testimonio de que las obras del mundo son malas. Da testimonio de que del pecado del hombre. Por eso no lo quieren, lo aborrecen al Señor. Y lo dice también ahí en Lucas 17:25. Estaba hablando Cristo con sus discípulos. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Fíjese lo que tuvo que aguantar Cristo. Si se da cuenta lo que dice aquí ahí en Lucas 17:25, se lo voy a repetir. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. ¿Qué hizo el mundo con Cristo? Lo reprobó. Pero qué hijos del diablo. O sea, eso ya es mucha maldad. Porque Jesucristo, hermanos, Él es santo, puro, limpio, inocente, apartado de los pecadores. No había Él ninguna acusación, nada que se le pudiera acusar. ¿Y qué hizo el mundo? Lo reprobó. Lo reprobó. Así dice la Biblia. Y sigue haciendo hoy el hombre lo mismo. Sigue reprobando al Hijo de Dios. Lo sigue rechazando. Lo sigue haciendo, pero en esta hora el Señor sigue hablándole al hombre y a la mujer. Sigue hablando a cada uno que en esta hora te reconcilies con Dios. Que en esta hora te vuelvas a Dios, el Hijo de Dios, del Dios bendito, para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Es algo terrible. El mundo reprobó al Hijo de Dios cuando, hermanos, nosotros somos los reprobados. Porque nosotros somos los malvados, los pecadores. Nosotros somos los que hemos hecho mal. Jesucristo, él nunca cometió pecado y no fue hallado engaño en su boca. Jamás. Ni una sola palabra de engaño, ninguna acción de engaño ni de pecado se halló en su boca jamás, ni en sus hechos, ni nada. Y el mundo lo reprobó. Fíjese lo que tuvo que aguantar el Señor. Y aún así siguió él caminando hacia la cruz. Siguió él cada día haciendo la voluntad del Padre, para cumplir la voluntad del Padre y para ir al Gólgota y morir por nuestros pecados. Él siguió, permaneció. En un momento, dice ahí los evangelios, que vinieron unos griegos y querían hablar con Jesús. Y por lo que dice la Escritura, se entiende, se infiere que querían llevárselo a Jesús, los griegos. Pero la Biblia dice que Él afirmó su rostro para subir a Jerusalén. En otras palabras, Él se puso firme, se determinó y dijo: yo para esto he venido a este mundo. Él le apreció, hermanos. Los griegos seguramente le han de haber ofrecido, que podría ser allá uno de los filósofos grandes de aquel tiempo. No sé qué le ofrecerían o qué le querían ofrecer. Pero ni el mismo diablo, hermano, que le ofreció los reinos de este mundo, el Señor aceptó nada. ¿Por qué? Porque Él había venido, porque Él es el dueño de todo. Porque Él había venido, hermanos, para salvarlo a usted y a mí. Y para esto Él tenía que vencer en todas las cosas. Por eso se le veía que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando ya Jesús estaba en el Getsemaní,
Ahí en el Getsemaní dice la Biblia en Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya ahí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan y a Jacobo, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice que la Biblia que Cristo se empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice Hebreos que Él, ahí en Hebreos 5:7, el cual nos dio su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Fíjese lo que estaba, la agonía tremenda de Jesús. Yo me puse a pensar, meditando en esto, me puse a meditar en la agonía de Cristo cuando Él estaba padeciendo esto, y sin duda había ángeles ahí que lo rodeaban a Jesús, ángeles poderosos que seguramente traían espadas. Y yo me pongo a pensar que qué sentirían los ángeles cuando veían a su Señor que lo agarraron y que no les era permitido defenderlo. Qué tremendo, hermanos, Dios conteniéndose, hermanos. Porque Dios se tiene que contener, hermanos, porque el hombre se merece la muerte. Y más aún, hermanos, porque nosotros, nuestro pecado fue quien llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Nuestra maldad, nuestras iniquidades. Pero Dios se tuvo que contener y tuvo que contener a sus ángeles para que nadie levantara una espada ahí. No, olvídese. Yo me imagino ahorita meditando en eso, como lo que tuvieron que contenerse los ángeles para no defender a su Señor. Pero nosotros, hermanos, que decimos que amamos a Cristo, hermanos, a veces nosotros no queremos sacrificarnos por Cristo por nada o por cualquier. Siempre ponemos pretextos para hacer un esfuerzo por el Señor cuando Él lo dio todo. Ahora mire, lo más tremendo de todo, o una de las cosas más tremendas, es que en el Antiguo Testamento se tomaba un corderito, un animal inocente, limpio, se tomaba, pero este animalito, este corderito, no tenía voluntad. Es decir, que era tomado y tomaba el lugar del pecador como sustituto, pero no tenía voluntad. Pero aquí hay algo muy diferente. Jesucristo, el Hijo de Dios, sí tenía voluntad. Y Él podía haber dicho que no iba a morir. Pero Él dice que, por eso Él dice que Él entregó su vida. Dijo: nadie me quita a mí mi vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita mi vida, yo la pongo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Eso tenemos, hermanos, que comprenderlo, que el Señor voluntariamente se entregó por usted y por mí. No fue de una manera obligada. Él voluntariamente quiso morir en nuestro lugar. Bendito sea el nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma, les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué necesidad tenía el Hijo de Dios, hermanos, de hacer eso por usted y por mí? Lo más grave es que somos mal agradecidos. El hombre y la mujer es mal agradecida. No lo valora. No me interesa lo que Cristo hizo. O si dicen que sí, pero no se rinden a Él. No lo aceptan como Señor y Salvador. El precio que tuvo que pagar Dios por nuestra salvación. Él tuvo que dar su vida en rescate por nuestra salvación. Él tuvo que entregarse, ser inmolado completamente. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y venido a sus discípulos, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma.
Hay que orar, amados hermanos, hermanas, hay que orar. El espíritu está presto, pero la carne está enferma. Sabemos por la palabra que estamos y por las señales que estamos viendo que estamos en el último tiempo. Estamos a punto, amados hermanos y hermanas, de que este mundo va a experimentar algo terrible. No sabemos cuándo, pero ya pronto va a ser. Quisiéramos, yo en lo personal quisiera que ya Cristo viniera, pero es necesario que tenemos que padecer, como hablábamos en el mensaje pasado. Antes de que Cristo venga habrá dolores, principio de dolores. El Señor Jesucristo viene pronto. El Señor Jesucristo viene pronto. Él viene a llevar a aquellos que redimió con su sangre, aquellos que compró con su sangre. Viene a llevarnos. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Le decía al Padre, y Hebreos decíamos, como leí ahorita, que él oró y ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, llorando. El Señor Jesucristo llorando ahí en el Getsemaní. Qué tremendo, no lo merecemos. El hombre merece la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Hermanos, no merecemos ni una lágrima del Señor Jesucristo, pero Él por su misericordia nos salvó. Por su misericordia nos salvó. Es grande, grande el amor de Dios. Es grande el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que dice que Dios encarece su caridad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le decía al Padre con lágrimas, con gran clamor y lágrimas. Dice que postrando su rostro, es decir, que ponía su rostro en la tierra, ahí de rodillas, llorando. Y dice la Biblia que sudaba como grandes gotas de sangre, sudando de la agonía terrible que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos seguían durmiendo, y fue la tercera vez, y los halló durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban agravados, y dejándoles fuese de nuevo. Ya no les dijo nada la tercera vez, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: si es posible, pasa de mí este vaso. Con gran clamor y lágrimas, aquel que lo podía librar de la muerte. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, ya luego que terminó el Señor de dar vino a sus discípulos, diciendo: dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, aquí ha llegado el que me ha entregado. En eso aparece Judas y le da un beso al Hijo de Dios. Y el Señor ya sabía que a lo que venía, y dijo: con un beso entregas. Judas le dijo: salve, salve, maestro. Según él, como que si nada, como si todo estuviera bien, creía que podía engañar a Jesús. No. Señor Jesús ya lo sabía todo. Ya lo sabía, ya les había dicho que ya venían por él en ese momento. Y les había dicho que lo iban a abandonar, que lo iban a dejar todos. Y ellos dijeron, Pedro dijo: no, si es posible aún, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, e ir a la cárcel y a dar mi vida por ti. Dice la Biblia que todos dijeron lo mismo. Pero el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Qué terrible, qué terrible. Cuando viene la turba de pecadores siendo guiado por Judas, entonces el Señor Jesús les dice: ¿a quién buscáis? Y les dicen, y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, le dice: yo soy, le estaba diciendo: yo soy el Dios eterno.
A este es el que vienen ustedes a crucificar, al Dios eterno. Porque cuando les dijo yo soy, cayeron en tierra. Les estaba diciendo yo soy el gran yo soy del Antiguo Testamento, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy. Bendito sea el nombre del Señor, para que se cumpliera la palabra que Cristo había dicho mismo. Había dicho: no no quitan mi vida, yo la pongo. No me la están quitando. Él la puso voluntariamente. Voluntariamente, para que usted y yo seamos salvos, para que nadie se pierda. Tuvo que soportar, amados hermanos, la traición de Judas. Tuvo que soportar el abandono de sus discípulos, de sus apóstoles. Ahí en Mateo 26:56, más todo esto se hace para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces, Mateo 26:56, todos los discípulos huyeron dejándole. Le dejaron. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque es muy fácil decir: no, yo doy mi vida por Cristo, yo muero por Cristo. Pero cuando viene la hora de la prueba, de la tentación, de la lucha, hoy podemos ver, amados hermanos, como algo tan simple, tan sencillo, cómo se han enfriado muchos, cómo muchos sus vidas se han enfriado en esos tiempos que estamos viendo, y que no es absolutamente nada de padecer. Nada, no, ya les dije el domingo pasado que no hemos padecido todavía nada, salvo los hermanos y hermanas y personas que han padecido del COVID. Pero realmente no hemos padecido por Cristo todavía. Todavía no hemos padecido por Cristo. Pero llegará el momento cuando sí tendremos que padecer por Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a correr como los discípulos que dejaron a Jesús. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Cuando Pilato estaba ahí enjuiciando al Señor Jesús injustamente, les dice que era costumbre liberar a un cautivo, a uno que estuviera un preso en ese tiempo, en esa fecha, en la fecha de la Pascua. Dijo: ¿quieren que libere a Jesús? Dijo: no, a Barrabás. Entonces dijo: ¿qué he de hacer con Jesús el Cristo? Que se dice el Cristo. ¿Qué he de hacer con Jesús el Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesús el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Lo vas a entregar? ¿Lo vas a rechazar? ¿Lo vas a abandonar? ¿O vamos a entregarnos a Él de todo corazón y decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, es tuya? Y a orar así como Cristo oró, pero con gran clamor y lágrimas: Señor, aquí está mi vida y hágase tu voluntad, lo que tenga que pasar, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, fortaléceme, Padre, para que en el día de la prueba yo pueda, hermanos, permanecer firme, para que usted en el día de la prueba pueda permanecer firme. Dice ahí en Mateo 27:22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Esa es la maldad del hombre, la terrible maldad. Y ahí está nuestro pecado, su pecado. Toda la carga del pecado de la humanidad ahí estaba sobre Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Tuvo que soportar la burla de los sacerdotes, escribas y fariseos, que le escupieron y abofetearon ahí en el Sanedrín. En Marcos 14:58 dice, Marcos 14:58, ahí cuando estaban ahí, mire, Cristo lo aprendieron sin tener ninguna acusación. No tenía ninguna acusación, porque si la hubieran tenido, la hubieran presentado: aquí está esto y esto y esto. Pero ellos le preguntaban: ¿qué dices tú de ti? Porque no tenía ninguna acusación. Entonces ahí en Marcos le decían: ¿qué dices? Entonces ellos le dicen: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré ese templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Mas ni aún así se concertaba el testimonio de ellos. Fíjese las acusaciones que tenían. Ya estaba ahí en el Sanedrín.
Lo hemos oído que dice que Él destruye el templo hecho de manos y en 3 días lo va a levantar uno no hecho de manos. No habían entendido que se refería a su cuerpo, que iba a ser molido, que iba a ser entregado por nuestro pecado y que iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba y que se iba a levantar de entre los muertos para gloria de Dios Padre. No entendían eso, y esas eran sus acusaciones porque no tenían. Ya les decía que Pilato también les dijo: no hallo ningún mal en él, no hallo ningún mal. Entonces dice más, ni aún así se concertaban en el testimonio, o sea, ni aún así se ponían de acuerdo, o sea, no concordaba. Esas acusaciones no tenían ningún fundamento, ni esas acusaciones tenían, porque no las entendían. Dice más, ni aún así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes algo que atestiguan estos contra ti? ¿Qué acusación era esa? No era ninguna acusación, aunque no la entendieran. ¿Qué acusación era esa? ¿En qué le había hecho maldad en eso? Es decir, que sabemos claramente que se refería a él mismo, pero aunque no lo hubieran entendido, esa no era ninguna acusación de nada. Dice, entonces Jesús le dijo, entonces el sumo sacerdote dice: no dices nada de lo que están estos diciendo contra ti. Mas él callaba y nada respondía, o sea, Cristo. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y cuando él le dice esa palabra, Jesús le dijo: yo soy. Gloria al nombre del Señor para siempre. Yo soy el Hijo del bendito. Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, ese yo soy también es, les dijo: yo soy el gran yo soy. Yo soy. Así como Dios se reveló a Moisés diciéndole, cuando le preguntó: ¿cómo te llamas tú? Y le dijo: yo soy. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia, ¿qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpable de muerte. ¿Por qué le condenaron? Por decir la verdad. Por decir la verdad. Les dijo: yo soy. Ahí fue cuando les digo claramente a quién iban a crucificar por eso. Una vez escuché, inclusive un evangelista en Estados Unidos, pastor evangelista, hizo un libro excusando a los judíos, diciendo que los judíos no eran culpables de la muerte de Cristo Jesús. Todos somos culpables, tanto judíos como gentiles, porque todos hemos pecado. Y Jesús llevó el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él le reveló su divinidad, les dijo: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Ahí lo dice claramente. Pero los enemigos crujieron los dientes cuando le dijeron: yo soy el Hijo de Dios. Así como hay hoy algunos también que se enojan cuando les decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Se enojan. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, el Dios todopoderoso. Señor Jesucristo ahí estuvo padeciendo ante el Sanedrín, ante Pilato, y Pilato mandó a azotarle y a crucificarle. Se burlaron de él, lo escupieron, lo desnudaron, le azotaron. Mire, ya lo he dicho otras veces, pero a Jesucristo lo azotaron, le dieron 40 azotes, arrancaron su carne de su espalda. Oh, gloria al Señor. Y la Biblia dice que enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí es lo que yo me pregunto: ¿qué sentirían los ángeles que estaban ahí? Porque yo estoy seguro que había ángeles ahí. Y sin duda, posiblemente hasta todos los ángeles estaban viendo eso. Cómo el Hijo de Dios estaba dando su vida por nosotros,
Sin duda ellos no entendían cómo es posible que Él quiera salvar a aquellos que lo aborrecen, a aquellos que no lo aman, a aquellos que no preguntan por Él, que no preguntan por Él. ¿Cómo es posible? Bendito el nombre del Señor. Él enmudeció y no abrió su boca. Con un solo pensamiento los hubiera fulminado. Con un solo pensamiento. Grande es el amor de Dios que cubre toda la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a padecer por nuestro pecado. Repito, Él lo hizo voluntariamente, nadie lo obligó. Nadie, siendo el dueño de todo, del universo, pudiendo Él hacer lo que Él quisiera, Él se quiso humillar y murió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando lo azotaron, le pusieron, luego que lo azotaron, le pusieron, lo desnudaron y le echaron encima un manto de grana, o sea, una ropa de color rojo para burlarse de Él. Y luego le pusieron una corona de espinas, porque sabían que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, pero el hombre en burla le pone una corona de espinas. Bendito el nombre del Señor. Una corona de espinas. Le ponen el manto de grana, esa ropa de reyes, colores, color rojo es el uso común que utilizan los reyes. Y luego ya después de un tiempo se la arrancaron. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gracias a ti, Señor, por tu grande misericordia. Le desnudaron, le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincada la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: salve, Rey de los judíos. Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Oh, gloria al nombre del Señor. Grande es el amor de Dios. Es grande el amor de Dios. Se burlaban de él, le escupían, le pegaban con esa vara, y estando él, teniendo él en su cabeza esa corona de espinas. Gloria al nombre del Señor. Le decía: salve, Rey de los judíos. Escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después de que lo hubieron escarnecido, le desnudaron el manto. O sea, se lo quitaron. Usted sabe lo que pasa cuando usted tiene una herida, se pone una venda y tiene una herida. Si usted no se la puso adecuadamente, o ya se secó, pues esa tela que se pone una venda se le va a pegar. Se le va a pegar ahí, y usted si se lo quita así, olvídese, es un dolor terrible, espantoso, porque le abre la herida ahí, porque ya se pegó la tela con la piel. Eso le hicieron a Jesús. Y después que lo vieron escarnecido, le desnudaron el manto y le pusieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Y dice Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros todos le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros le tuvimos por azotado, nosotros.
Nosotros todos le tuvimos por azotado. O sea, cada azote fue por el pecado de usted, por mi pecado, por el pecado de todos los hombres y de todas las mujeres, de todos los tiempos en esta humanidad. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al nombre precioso del Señor. Gloria al nombre del Señor. Isaías 53:6 dice, antes de eso dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Eso también es algo tremendo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el cargar todo el pecado de todos nosotros. La carga del pecado es la carga más terrible que pueda haber. Cuando una persona no tiene la conciencia cauterizada y comete una maldad, hay gente que se llega a volver hasta loca o loco por esa culpabilidad. Inclusive hay algunos que llegan hasta el suicidio por sentir esa culpabilidad, esa carga de ese pecado, de esa maldad, de eso que cometieron. Pues el Hijo de Dios cargó la culpabilidad de todos nosotros. Él sintió en su cuerpo la culpabilidad de su pecado, de mi pecado, la culpabilidad de todos los hombres. Él la cargó sobre sus hombros. Esa culpabilidad la sintió Él. Aquel Cordero de Dios santo y perfecto que no tenía nada que ver con el pecado, que lo detestaba, que lo aborrecía. Él tuvo que cargar y sentir esa culpabilidad, porque Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. En otras palabras, es como si Dios, no es como si, sino que Dios lo vio a Cristo en la cruz del Calvario como un pecador, como si Él hubiese pecado. Así lo vio Dios, como si Él hubiese pecado. Es algo terrible lo que hicieron sobre el Señor y lo que Él llevó. Dice Isaías 56, de mi cuerpo los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. Es decir, que le arrancaban también la barba. Sé que le mesaban el cabello. O sea, que dice, di mis mejillas a los que me mesaban el cabello. Es decir, que le arrancaban la barba. Eso padeció el Señor ahí en Isaías 56. Dice, no escondí mi rostro de los injurios y esputos. Salmo 129:3 dice, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Lo hicieron que cargara una pesada cruz. Lo hicieron que llevara su propia cruz después de que lo hubieron escarnecido. Ya estando en la cruz también ahí, los que pasaban le decían injurias en Mateo 27:39. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ahí, ya estando en la cruz, Él también sufrió el vituperio, el escarnio, los insultos, las burlas. Ahí estando en la misma cruz, no se llenaban. Los hijos del diablo que éramos usted y yo, que aún ya Cristo ahí muriendo y padeciendo y habiendo sido escarnecido, seguían, o ahí seguíamos escarneciendo al Hijo de Dios. Finalmente, luego que el Señor Jesús estuvo clavado ahí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas, 3 horas después estuvieron 3 horas en oscuridad, 3 horas,
Desde las 12 hasta las 3, todo se hizo tinieblas. Y la Biblia dice que Él exclamó a la hora de nona, cerca de la hora o nona, es decir, cerca de las 3. Jesús clamando con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Ya cerca de la hora de las 3 de la tarde, el Señor clama y a grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto padeció el Hijo de Dios para que nadie se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. No importa el pecado que haya hecho el hombre, chico o grande, en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El dolor terrible, hermanos, de todavía de soportar que el Dios eterno, el Padre eterno, lo abandonara, es algo que nuestra mente humana no puede entender. Siempre habían estado en plena comunión desde la eternidad, y ahí en la cruz del Calvario Dios lo abandonó a Jesucristo. El mismo Cristo lo dijo: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo? Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. Porque Él estaba llevando nuestro pecado, el pecado de cada uno de nosotros. El Señor Jesús lo estaba ahí llevando para que usted y yo tengamos vida eterna. Para que usted y yo tengamos vida eterna. Quiero terminar con las palabras que dijo Pilato ahí a los pueblos, a los judíos. Les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? ¿Qué pues harás con este Cristo Jesús precioso, hermoso, que dio su vida por usted y por mí? ¿Qué harás con Jesús que se dice el Cristo? ¿Lo rechazarás? ¿Lo abandonarás? ¿Lo aborrecerás? El que conmigo no es contra mí, dice el Señor. Si no eres con Cristo, estás contra Él. Aquí no hay puntos medios ni neutrales. O somos de Cristo o no lo somos. ¿Qué harás? ¿Qué harás de Jesús que se dice el Cristo, aquel que dio su vida por todos nosotros? ¿Qué harás? En esta hora yo les invito para que vayamos de rodillas y que cada uno ahí meditemos qué vamos a hacer con Jesús que se dice el Cristo. ¿Qué haré? ¿Qué haremos con Jesús el Nazareno? ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo menospreciarás? ¿Qué harás con Jesús el Hijo de Dios? Gracias, Señor. El Señor del universo, cuando el traidor te entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos. Aleluya. Estando herido, perdón pidió por ello. En el cielo
Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te ruego por las almas, Señor, que en esta hora, Señor, quieren reconciliarse contigo, Señor. Quieren tener paz contigo, Padre. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo trate con sus vidas. Señor, te rogamos por las almas, que tú les salves en esta hora, en este momento. En esta hora, Padre, en este momento, yo te ruego por cada alma que anda sin Dios, sin esperanza en este mundo, que anda vagando, Señor, perdida, perdido, que anda en el pecado, en la maldad. Te ruego que tú toques, Señor, sus vidas, sus corazones, que tu Espíritu Santo trate con ellos en esta hora. En esta hora dile: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Dile: Padre, perdóname, límpiame de todo mi pecado. Dile: perdóname, Señor, perdóname. Nuestra salvación fue pagada a un alto precio, al más alto precio que nadie puede pagar, solo el Hijo de Dios. No fue barata la salvación, fue lo más caro que se ha pagado. Dile: perdóname, Padre, límpiame de todo mi pecado. Te voy a servir. Te voy a servir todos los días de mi vida. Aquí está mi vida, perdona mi pecado, límpiame con tu sangre, Señor Jesús. Creo que tú eres el Señor, creo que moriste y que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En esta hora también te rogamos por aquellos que están enfermos en sus hogares. Señor, aquellos que necesitan un milagro, Padre. Aquellos, Señor, que quieren ser sanos solamente para buscarte, para servirte. Te ruego por ellos, Señor, que tú les sanes, que tú los levantes en esta hora, Padre. Aquellos que están pidiendo un milagro de sanidad. Por tu llaga hemos sido nosotros curados. Por la herida del cual habéis sido vosotros sanados y curados. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean sanados en esta hora. Por tu llaga hemos sido sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque diste tu vida en rescate de nuestras almas. Gracias, Señor. Gracias, Señor.